Hola, hoy les hablaré sobre los profetas. Profeta es una voz griega y designa al que habla por otro, o sea, en lugar de otro. Por ello, en cierto sentido, profeta es intérprete o vocero. En el hebreo se designa al profeta con dos nombres muy significativos. El primero es Naví, que significa inspirado, a saber, por Dios. El otro nombre es Roé, 8c, que quiere decir el vidente, el que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones, en sueños. Ambos nombres expresan la idea de que el profeta es instrumento de Dios, hombre de Dios, que no ha de anunciar su propia palabra, sino la que el Espíritu de Dios le sopla e inspira. Por lo tanto, el profeta tiene dos características muy importantes: anuncia a Dios y denuncia el mal. Las características: son hombres de Dios, porque por Él han sido llamados a predicar con su palabra, con sus acciones simbólicas o con su misma vida el mensaje de Dios. Todos aquellos están convencidos de esa irrupción de Dios en su vida personal. No obstante, su resistencia en ocasiones. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has dominado y me has vencido. Porque son los confidentes de Dios. El Señor no hace nada sin revelar su plan a sus servidores, los profetas. Son hombres del Espíritu, porque Él es quien inspira a los profetas y quien nos invade con su fuerza arrolladora, porque no pertenece a ninguna institución como es el caso de reyes y sacerdotes. Tampoco forma parte de ningún grupo profesional, porque son hombres libres que se enfrentan a toda clase de personas e instituciones en contraposición de los profetas mercenarios que se venden por intereses económicos. Son hombres de la palabra. Los profetas han sido llamados por Dios y han recibido la fuerza del Espíritu para anunciar a su pueblo la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Así lo repiten constantemente en su predicación. La palabra Señor. Esto dice el Señor. Oráculo del Señor. Los profetas son hombres de la palabra. Es una palabra que viene de Dios. No surge por iniciativa del profeta. No por eso no es propia, ni les pertenece, ni está a su alcance. Es una palabra que profeta no puede acallar ni silenciar, como lo expresan Amos y Jeremías. En Israel se tienen noticias del fenómeno profético desde tiempos muy antiguos, en el que el libro de Samuel se habla de las verdaderas comunidades profetas que existen también en tiempos de Elías y Eliseo. Más agudo sabemos que Elías confundió en el monte Carmelo a los 450 de Baal, tipos de profetas. Cabe recalcar que existen dos tipos de profetas, el bueno y el malo. El profeta auténtico es universal. Pueden predicar todos, hasta los sacerdotes. Sin embargo, el falso no se atreve a decir la verdad a los poderosos. Es muy nacionalista, por lo cual no profetiza contra su propio pueblo y no exhorta al arrepentimiento. Los verdaderos profetas tenían adversarios que los conseguían y martirizaban. Los falsos, al contrario, se veían rodeados de amigos, protegidos por los reyes y obsequiados con abundantes regalos. Siempre era así. El que predica los juicios de Dios puede estar seguro de encontrar resistencia y contradicción, mientras que aquel que predica lo que gusta a los oídos puede dormir tranquilo sin que nadie le moleste, pues es un orador famoso. Los profetas más importantes. Jeremías, profeta del Antiguo Testamento que nació en una familia de sacerdotes y profetizó en Judá, desde el año 626 hasta el año 586 a.C. Vivió en los días de otros grandes profetas, Leí, Ezequiel, Oseas y Daniel. Jeremías fue ordenado en la vida preterrenal para ser profeta. Durante los aproximadamente 40 años que sirvió como profeta, predicó en contra de la idolatría y la inmoralidad entre el pueblo judío. Tuvo que hacer frente
a la constante oposición y a los insultos. Después de la caída de Jerusalén, los judíos que se escaparon a Egipto llevaron consigo a Jeremías, en donde, según la tradición, lo mataron a pedradas. Isaías, profeta del Antiguo Testamento que profetizó desde 740 hasta 701 años antes de Cristo. Ejerció una gran influencia religiosa y política durante el reinado de Ezequías, de quien fue el consejero principal. Jesús citó a Isaías con mayor frecuencia que a cualquier otro profeta. En el Nuevo Testamento también lo citan con frecuencia Pedro, Juan y Pablo. En el libro de Mormón y en Doctrina y en Convenios se citan más las palabras de Isaías que las de cualquier otro profeta y brindan mucha ayuda para interpretar sus pasajes. Nefi empleó sus escritos para enseñar a su pueblo. Ezequiel, profeta que escribió el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento. Fue sacerdote de la familia de Sadoc y uno de los cautivos judíos a quienes prendió Nabucodonosor. Se estableció en Babilonia junto con los exiliados judíos y profetizó durante un periodo de 22 años, desde 592 hasta 570 años antes de Cristo. El libro de Ezequiel tiene 4 partes. En los capítulos del 1 al 3 se habla de una visión que tuvo de Dios y del llamamiento de Ezequiel a servir. En los capítulos 4 al 24 se relata de los juicios sobre Jerusalén y el motivo por el que se dieron. En los capítulos 25 al 32 se proclaman judíos sobre las naciones. Y en los capítulos 33 al 48 se encuentra el relato de las visiones que él obtuvo. Daniel. Daniel es considerado profeta de Dios, compañero de reyes. A semejanza de muchos hermanos, los profetas, Daniel fue instruido y llamado a servir como ministro de reyes y emperadores. En la época en la que Nabucodonosor llevó a los primeros judíos a Babilonia, aproximadamente en el año 605 a.C., a Daniel se le eligió como uno de los jóvenes judíos llevados a Babilonia y capacitados para servir en la corte del rey. Por su rectitud y sensibilidad a los susurros del Espíritu, fue altamente favorecido de Dios. El Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños y visiones. De pronto lo hizo objetivo de gran atención que parte del emperador, por lo que fue elevado a puestos que le permitieron pasar su vida al servicio de los reyes de la nación, y se convirtió en el ministro del Señor ante ellos. Ascendió a jefe o principal de los sabios, rector de lo que equivalía a una universidad nacional, gobernador de todos los judíos cautivos y como gobernador de la provincia de Babilonia, uno de los principales mandatarios en los imperios babilónicos y persas, aunque en algunas ocasiones su vida estuvo en peligro por causa de los celos de hombres malvados. Vivió tan perfectamente que el Señor continuamente lo protegió y lo preservó. Entonces, ¿qué entendemos por un profeta? El profeta es aquella persona, intérprete de Dios.